Jóvenes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a clase. Vamos a continuar con el curso que estamos llevando. Hoy nos toca la sesión número 5 y vamos a realizar esta sesión no sin antes recordarles que el próximo domingo 20 de septiembre estaremos realizando el primer parcial del curso. Antes de iniciar el examen parcial el próximo domingo, voy a estar realizando una transmisión en vivo para compartir las instrucciones sobre la realización del examen parcial. Luego de finalizar la transmisión en vivo que vamos a hacer, entonces vamos a dar por iniciado el examen parcial. Así es que estén atentos, ¿verdad?, para el próximo domingo. Con la clase de este día vamos a estar culminando la primera parte que corresponde al primer parcial. Así es que presten mucha atención. El material de esta clase lo voy a estar subiendo de una vez a la plataforma de Classroom para que ustedes lo puedan bajar y puedan repasar a manera de estar preparados para su examen parcial. El examen parcial va a venir siempre de las 5 clases, de las 4 anteriores y la que vamos a realizar el día de hoy. Lo vamos a estar haciendo en 2 series y pues estudien, repasen. El examen estará sencillo, pero será con el propósito y el fin de poder evaluar lo que ustedes han estado captando y han estado repasando de estas clases. Entonces prepárense. Otra cosa, quiero recordarles que el link para poder registrar su asistencia ya está compartido en la plataforma de Classroom. Tienen todo el periodo y media hora posterior a la finalización de esta clase para poder registrar su asistencia. En un momento vamos a estar dando otros anuncios, más que todo al final de la clase, con relación al parcial que vamos a estar realizando el próximo domingo, en la próxima clase. Muy bien, vamos entonces a iniciar nuestra clase esta noche. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, a los que ya se encuentran en línea. Yo estoy muy atento viendo a los espectadores, a los que están conectados, recibiendo la clase en esta plataforma de YouTube, en el canal por donde estamos compartiendo cada una de estas clases que corresponden al curso de Historia e Idioma de Israel. Entonces, atentos ahí y por favor presten mucha atención, aprovechen el tiempo que le están dedicando a este curso. Y al final del mismo ustedes pues estarán recibiendo su diploma, que es muy importante para que ustedes tengan la constancia de haber cursado dicho curso. Muy bien, vamos a iniciar entonces la clase. En esta oportunidad la clase trata sobre la población, la comunidad, la religión, la sociedad en el Estado de Israel. Diciendo eso, entonces hay que saber que Israel es el hogar de una población muy variada, con trasfondos étnicos, comunitarios, religiosos, culturales y sociales muy diversos. Israel es una sociedad nueva con antiguas raíces, que hoy en día sigue cristalizándose y desarrollándose.
De sus habitantes en total, el 75.5% son judíos, el 20.2% son árabes, en su mayoría musulmanes, y el 4.3% restante comprende, entiéndase, drusos, cristianos y otros, no clasificados por religión. La sociedad es relativamente joven y se caracteriza por un compromiso social y religioso en el Estado de Israel, una ideología política, un ingenio económico y una creatividad cultural que contribuyen a su continuo desarrollo. Primero, hay que platicar de un punto muy importante cuando se habla de la población, la sociedad en el Estado de Israel, y hay que tomar en cuenta sus comunidades que son minoritarias. Las comunidades minoritarias en el Estado de Israel son alrededor de 1.8 millones, casi el 24% de la población no son judíos. Aunque colectivamente se les suele designar como ciudadanos árabes de Israel, incluyen varios grupos diferentes, en su mayoría de habla árabe, pero cada uno con características distintivas. Por ejemplo, veamos al primer grupo. El primer grupo son los árabes musulmanes, 1.2 millones en total, sunitas en su mayoría, viven principalmente en pueblos y pequeñas ciudades, más de la mitad de ellos en el norte del país. Luego tenemos los árabes beduinos, también musulmanes, cuyo número se estima en unos 250,000. Pertenecen a unas 30 tribus, dispersas mayormente en el sur del país. Pastores nómadas en el pasado, actualmente se están sedentarizando e incorporando gradualmente a la fuerza laboral de Israel. Luego tenemos a los árabes cristianos. Los árabes cristianos son un grupo alrededor de 123,000. Viven en su mayoría en zonas urbanas. Son sobre todo en la zona de Nazaret, Sefaram y Haifa, y pertenecen principalmente a las iglesias católica griega, griega ortodoxa y católica romana. Pequeños grupos pertenecen a otras denominaciones. Por ejemplo, ahora tenemos a los drusos, unas 122,000 personas de habla árabe, que viven en 22 pueblos del norte de Israel. Constituyen una comunidad cultural, social y religiosa separada. Aunque la religión drusa no se divulga entre los ajenos a la comunidad, uno de los aspectos conocidos de su filosofía es el concepto de taquiyá, que llama a una total lealtad de sus fieles al gobierno del país en que residen. Este grupo tiende a ser muy fiel al gobierno del país o de la nación de Israel. Luego tenemos también a los circasianos, otro grupo que aparece dentro de estas comunidades minoritarias, que suman en total 4,000
personas, hasta donde se tiene conocimiento, concentradas en 2 aldeas de la Galilea. Son musulmanes sunitas, aunque no comparten ni el origen árabe ni el trasfondo cultural de la comunidad islámica de Israel, habiendo mantenido su identidad étnica distintiva a lo largo de los años, hoy en día participan en diversas ramas de la economía y en algunos aspectos de los asuntos nacionales, sin asimilarse ni a la sociedad judía ni a la comunidad musulmana. Y ellos son entonces los circasianos. Ahora, vamos a ver un punto importante dentro de la vida de comunidades minoritarias, y vamos a platicar un poco sobre la vida comunitaria árabe en sí. Por ejemplo, la inmigración y la emigración de población árabe se ha ido alterando en distintas épocas, de acuerdo con las condiciones económicas reinantes. A fines del siglo XIX, cuando la inmigración judía estimuló el crecimiento económico, muchos árabes fueron traídos al área por sus habilidades de empleo, altos salarios y mejores condiciones de vida. La mayoría de la población árabe de Israel vive en pequeñas ciudades y pueblos autosuficientes de Galilea, incluida la ciudad de Nazaret, en la región central entre Hadera y Petah Tikva, en el Negev y en zonas urbanas mixtas como Jerusalén, Acco, Haifa, Lod, Rambleh y Yafo. La comunidad árabe de Israel constituye predominantemente un sector obrero en una sociedad de clase media, un grupo político periférico en un estado altamente centralizado y una minoría de habla árabe dentro de una mayoría de habla hebrea. Hay que tomar en cuenta que esencialmente no es asimilada. Por ejemplo, la existencia separada de la comunidad se ve facilitada por el uso del idioma árabe, segundo idioma oficial del Estado de Israel, un sistema escolar separado árabe druso, medios de comunicación, literatura y teatro en lengua árabe, y la mantención de tribunales independientes musulmanes, drusos y cristianos que dirimen asuntos de derecho personal. Aunque la cultura y las costumbres del pasado son aún parte de la vida cotidiana, el gradual debilitamiento de la autoridad trivial y patriarcal, los efectos de la educación obligatoria y la participación en los asuntos económicos municipales y políticos del país afectan rápidamente las formas de vida y las concepciones tradicionales en la vida comunitaria árabe. A la vez, la condición de la mujer árabe israelí se ha ido liberalizando significativamente gracias a leyes que otorgan igualdad de derechos a la mujer y prohíben la poligamia y el matrimonio de niñas. La participación política del sector árabe se manifiesta en las elecciones nacionales y municipales. Ciudadanos árabes manejan los asuntos políticos y administrativos de sus propias municipalidades y representan los intereses
árabes a través de sus representantes electos en la Knesset. Como sabemos, la Knesset es el parlamento israelí. Estos intervienen en la escena política para promover a los grupos minoritarios y acrecentar su participación en el bienestar general. Desde el establecimiento de Israel, allá en el año 1948, los árabes han estado exentos del servicio militar obligatorio en las fuerzas de defensa de Israel en vista de su afinidad familiar, religiosa y cultural con el mundo árabe. Y por la preocupación ante una posible doble lealtad, debido a que, pues, el mundo árabe o el pueblo árabe ha atacado repentinamente a Israel. Sin embargo, se estimula el servicio militar voluntario, por el cual optan algunos cada año. Desde el año 1957, a petición de sus líderes comunitarios, el servicio militar ha sido obligatorio para los varones drusos y circasianos, y el número de beduinos que se integran a la carrera militar aumenta constantemente. Y aquí tenemos entonces un pequeño recorrido con respecto a la vida comunitaria árabe. Ahora veamos la dinámica que existe en relación a los árabes y al judío, la comunidad árabe y la comunidad judía. ¿Cuál es su dinámica? Los ciudadanos árabes, que constituyen más de la sexta parte de la población de Israel, viven en el linde entre los conflictos mundos de judíos y palestinos. Sin embargo, aunque se mantienen con segmento del pueblo árabe en cultura e identidad, e impugnan la identificación de Israel como Estado judío, ven su futuro unido a Israel. En el proceso, han adoptado el hebreo como segundo idioma y la cultura israelí como un estrado más en sus vidas. Simultáneamente luchan por obtener un mayor grado de participación en la vida nacional de Israel, una mayor integración a la economía y mayores beneficios para sus ciudades y pueblos. Hay que recordar que el desarrollo de las relaciones intergrupales entre los árabes y los judíos de Israel se han visto obstaculizado por diferencias profundamente arraigadas en la religión, valores y concepciones políticas. No obstante, a pesar de coexistir como dos comunidades autosegregadas, con el correr de los años se han ido aceptando mutuamente, reconociendo la singularidad y las aspiraciones de cada comunidad. Y así entonces tenemos esta dinámica entre la comunidad árabe y la comunidad judía. Veamos ahora el pluralismo y la segregación. Con respecto al pluralismo y la segregación en el Estado de Israel, como sociedad multiétnica, multicultural, multireligiosa y multilingüe, Israel presenta numerosas divisorias de segregación. Si bien los grupos no están separados por una política oficial, diferentes sectores dentro de la sociedad están segregados en buena medida, manteniendo una fuerte identidad cultural, religiosa, ideológica y o técnica. Sin embargo, a pesar de un grado bastante alto de segmentación social y de
prioridades económicas y una vida política frecuentemente acalorada, la sociedad israelí es relativamente equilibrada y estable. El nivel moderado de los conflictos sociales entre los diferentes grupos, a pesar de su inherente potencial de intranquilidad social, puede ser atribuido a los sistemas judicial y políticos del país, que se basan en una estricta igualdad jurídica y cívica. Así entonces, Israel no es una sociedad de fusión, sino más bien un mosaico formado por diferentes grupos de población que coexisten en el marco de un Estado democrático. Esto es con respecto al pluralismo y la segregación. Veamos entonces un poco sobre la libertad religiosa. Vamos a platicar sobre la libertad religiosa. Cuando se habla de la libertad religiosa en el Estado de Israel, partimos siempre de la Declaración de Independencia del Estado como tal, que se registra en el año 1948, donde garantiza la libertad de culto a toda la población. O sea, toda comunidad es libre por ley y derecho de participar y practicar de su fe, observar sus festividades y su día semanal de descanso, al mismo tiempo administrar sus asuntos internos. Cada comunidad tiene sus propios consejos y cortes religiosas, con jurisdicción sobre todos los asuntos religiosos y de derecho personal, como por ejemplo se habla en el área del matrimonio y del divorcio. Cada una tiene sus lugares de culto en los que ha desarrollado a lo largo de los siglos sus rituales propios y una arquitectura característica. Dentro de esta arquitectura, ¿sí?, vamos a platicar sobre 3 lugares importantes y sagrados dentro de la actividad religiosa de la población en Israel. Primero hay que mencionar las sinagogas. Cuando se habla de las sinagogas, allí el rito judío ortodoxo tradicional requiere la asistencia a la oración de un minyan. El minyan es un grupo de judíos varones, específicamente de 10 personas. O sea que el minyan son 10 hombres que se reúnen para poder realizar lo que en hebreo se conoce como tefilá. Y cuando se habla de la tefilá en la sinagoga, existen 3 oraciones o tefilot que ellos habitualmente realizan durante el día y cada día, y estas 3 tefilot o 3 oraciones son la oración de la mañana, que se conoce como shaharit, la oración del mediodía o la tarde, que se conoce como minjá, y la oración de la noche, que se conoce como arbit. Y esas son las 3 oraciones que ellos practican. Y para realizar estas 3 oraciones del día a día en la sinagoga, es necesario tener como mínimo 10 varones ahí en la sinagoga para dar inicio a dichas oraciones o tefilot, como se dice en hebreo. Bueno, la plegaria tiene lugar 3 veces por día, como mencionamos. Entonces, hombres y mujeres
vamos a platicar de la sinagoga en su interior, se sientan separados y se cubren la cabeza. Los servicios pueden ser conducidos por un rabino o un miembro de la congregación. El rabino no es un sacerdote o un intermediario con Dios, sino un maestro. Por eso es que la palabra rabino significa maestro. El punto central de la sinagoga es el arca sagrada, orientada hacia el monte del templo en Jerusalén y que contiene los rollos de la Torá, o sea, el Pentateuco. La Torá se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, entiéndase Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El texto de la Torá está dividido en capítulos, uno de los cuales se lee cada semana. Si cuando se habla de capítulos, o sea, está dividido en capítulos, en realidad se llama porciones, que en hebreos es parashá, o sea, parashot. Entonces, cada semana se lee una porción, o sea, una parashá. Durante el año se enumeran a 54 parashiot. Entonces, cada semana, pues dentro de la sinagoga, se lee una parashá, o sea, una porción o un capítulo de la Torá. Las plegarias son particularmente solemnes en Shabbat, o sea, el sábado, el día del reposo o descanso en Israel, y en las festividades. Y ahí tenemos algunas características y algunas cualidades y oficios de la sinagoga y cómo es que efectúan su actividad religiosa los Yehudim o los israelitas en la sinagoga en el Estado de Israel. Ahora vamos a hablar sobre la mezquita, otro lugar sagrado en Israel. Por ejemplo, en la mezquita las plegarias musulmanas tienen lugar 5 veces por día. Hombres y mujeres oran por separado. Al entrar se deben quitar los zapatos y realizar una ablución ritual. Oran dirigiéndose hacia la Meca en Arabia Saudita, dirección que es indicada por un mihrab, o sea, nicho, en el muro de la mezquita. Los fieles son guiados por un imán encargado de dirigir las oraciones. Los viernes, el día tradicional de descanso musulmán, se pronuncia generalmente un sermón. Y así tenemos el segundo lugar sagrado con respecto a la actividad religiosa en Israel. Y el tercer lugar es la iglesia. Con respecto a la iglesia, la forma y la frecuencia de los servicios varía según la denominación, pero todas celebran rituales especiales el día domingo, día de descanso cristiano. Los servicios son conducidos por un sacerdote o un pastor. Hombres y mujeres rezan juntos. Los hombres se descubren la cabeza, mientras que las mujeres suelen cubrírsela. Los servicios son acompañados muchas veces por música y canto coral. Tradicionalmente las iglesias tienen planta en forma de cruz. Muy bien, y ahí tenemos los 3 lugares donde se ofician las oraciones en Israel, hablando siempre de la actividad religiosa. Vamos a ver algunos lugares que son santos, kadosh, como se dice en el mundo hebreo, apartados específicamente y exclusivamente para la actividad religiosa.
Dentro de los lugares santos y apartados para la actividad religiosa, hay que mencionar que cada sitio y santuario es administrado por la autoridad religiosa pertinente. La libertad de acceso y culto está garantizada por la ley en Israel. Veamos, los principales lugares santos o apartados, kadosh, como se dice en hebreo, son, primero, judíos. Dentro de estos lugares judíos se encuentra el Kotel, el muro occidental, que es más conocido como el muro de los lamentos, último remanente del muro de contención del segundo templo, y también el monte del templo en Jerusalén, la tumba de Raquel cerca de Belén, que en hebreo es Beit Lehem, la tumba de los patriarcas en la cueva de Macpela en Hebrón, las tumbas de Maimónides, conocido como Rambam, en Tiberíades, y de Rabí Shimon Bar Yochai en Merón. Eso es con relación a los lugares santos, sagrados, donde hay mucho movimiento y mucha actividad religiosa, siempre del lado del judío, del judaísmo. Ahora veamos del lado de los islámicos o en el islamismo. Del lado de los islámicos, en el Islam, está Haram Ash-Sharif. Está el complejo de edificios en el monte del templo de Jerusalén, que incluye el domo de la roca y la mezquita de El Aqsa. También está la tumba de los patriarcas en Hebrón y está la mezquita Al-Hazar en Aco. Es con respecto a el Islam o los islámicos. Ahora veamos con relación a los cristianos. Con relación a los cristianos, los lugares santos y sagrados se encuentra la Vía Dolorosa, también el cenáculo, se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro y otros sitios de la pasión y crucifixión de Jesús en Jerusalén. También está la iglesia de la Natividad en Belén y está la iglesia de la Anunciación en Nazaret. Está también el monte de las bienaventuranzas, está también Tabja y Cafarnaúm cerca del mar de Galilea. Esto es en el lago de Tiberíades. Y ahí tenemos entonces los lugares santos o sagrados para cada una de estas líneas religiosas dentro del Estado de Israel. Veamos ahora un poco sobre la sociedad judía. Al hablar de la sociedad judía, hay que saber que el movimiento sionista, que fue fundado a fines del siglo XIX, convirtió esta idea en el motor de una amplia corriente de regreso al solar patrio, y el Estado de Israel la tradujo en ley, otorgándole la ciudadanía a todo judío que desee establecerse en el país. Es por ello que para este proceso hay un largo regreso a casa para los judíos, los israelitas. Y es entonces, como consecuencia de su exilio de la tierra de Israel, hace unos 2000 años, entonces los judíos se dispersaron por otros países, principalmente por Europa, hay que saber, también África del Norte y el Oriente Medio. Con el correr de los siglos, establecieron numerosas comunidades en países cercanos y lejanos en las que vivieron largos periodos de desarrollo y prosperidad, pero a veces también fueron sometidos a una cruel discriminación, brutales pogromos y expulsiones totales o parciales.
Cada ola de persecución y violencia reforzaba su creencia en el concepto de retorno del exilio y alentaba a individuos y grupos a regresar a su hogar ancestral. El movimiento sionista motivó e inyectó esa fuerza, entonces, que la comunidad judía fuera de Jerusalén e Israel necesitaba para retornar a su nación. Y es por eso entonces que el movimiento sionista realizó esta hazaña y convirtió, como dijimos, esta idea de retornar a Israel, al suelo patrio y al Estado en una ley. Y es así entonces como luego de este regreso a casa, del retorno del exilio, como se le conoce en Israel y basado en el movimiento sionista, vemos entonces el nacimiento de la formación de una nueva sociedad, siempre dentro de la sociedad judía. Por ello es importante saber y conocer que la base política, económica y cultural de la sociedad judía actual de Israel se formó durante el periodo del dominio británico, datado en el año 1917 al año 1948, fecha de su independencia. Ideológicamente motivada por el sionismo, la comunidad judía en la tierra de Israel desarrolló instituciones políticas y sociales que ejercían autoridad sin soberanía, dirigiendo sus esfuerzos a todos los niveles hacia la consolidación y el desarrollo. El voluntarismo era su columna vertebral política y la igualdad, su aglutinante social. Entonces, a raíz de la obtención de la independencia política y la masiva inmigración que la siguió, la población judía de Israel se duplicó de 650.000 alrededor de 1.300.000 en los primeros 4 años del Estado, datado entre el año 1948 y el año 1952, cambiando la estructura y la textura de la sociedad israelí. El grupo social resultante quedó formado por dos elementos principales: una mayoría compuesta por la antigua comunidad sefardí, veteranos pobladores ashkenazíes y sobrevivientes del Holocausto, la Shoah, como se dice en hebreo, y una gran minoría de nuevos inmigrantes judíos de los países islámicos de África del Norte y del Medio Oriente. Si bien la mayor parte de la población preestatal estaba comprendida con fuertes convicciones ideológicas, un espíritu pionero y un modo de vida democrático, muchos de los judíos que vivieron durante siglos en los países árabes adherían a una organización social patriarcal, desconocían el proceso democrático y las exigencias de una sociedad moderna, y les resultó difícil integrarse en la sociedad israelí y en su economía, que se desarrollaba con rapidez. Hacia fines de la década de los 50, los dos grupos virtualmente coexistían sin interacción social ni cultural, y los judíos de origen norafricanos y mesooriental expresaban su frustración y alienación en protestas antigubernamentales que en los años 60 y 70 se convirtieron en exigencias de mayor participación política, asignaciones de recursos
compensatorias y una acción positiva para ayudar a cerrar la brecha entre ellos y los demás israelíes. Además de las tensiones generadas por la diversidad de su población durante esos años, la sociedad israelí tuvo que luchar por su independencia económica y a defenderse contra las acciones bélicas de países árabes en las fronteras. Y es así entonces que, a pesar de todo esto, los denominadores comunes de la religión, memoria histórica y cohesión nacional dentro de la sociedad judía demostraron ser lo suficientemente fuertes para hacer frente a los desafíos que se afrontaban. Es por ello que ahí se da paso a la continua integración en la sociedad judía. Y entonces, a lo largo de los años, Israel ha seguido recibiendo inmigrantes en mayores o menores números, provenientes de los países libres del mundo occidental, así como de áreas económicas y socialmente deprimidas. La más importante ola inmigratoria de las últimas décadas estaba formada por miembros de la gran comunidad judía de la ex Unión Soviética, que luchó durante años por su derecho a inmigrar a Israel. Unos 100.000 lograron llegar en los años 70 y a partir del año 1989 más de 1.000.000 se han establecido en el país en adelante. Entre ellos se encuentran muchos profesionales de alto nivel, como vimos en clases anteriores, conocidos científicos, aclamados artistas y músicos, cuya experiencia y talento contribuyen significativamente a la vida económica, científica, académica y cultural del Estado de Israel. Y es así entonces como en los años 80 y 90 fueron testigos de la llegada en masa en 2 traslados aéreos de la antigua comunidad judía de Etiopía, que según creencias populares se estableció allí en los tiempos del rey Salomón. Aunque la transición de estos 50.000 inmigrantes de un ambiente agrario africano a una sociedad occidental industrializada tomará tiempo, entonces la ansiedad de sus jóvenes por adaptarse apresuradamente y la absorción de esta largamente aislada comunidad judía. Hablemos un poquito de la diversidad religiosa, siempre dentro del Estado de Israel. Desde los tiempos bíblicos, los judíos han sido un pueblo con una fe monoteísta. El judaísmo, como se le conoce a su religión, que denota tanto un concepto religioso como uno nacional. Hacia el siglo XVIII, la mayoría de ellos vivía en Europa Oriental, donde estaban confinados en guetos, con poca interacción con la sociedad que los rodeaba. Dentro de sus comunidades administraban sus propios asuntos conforme al sistema de la ley rabínica, sistema que se conoce como la halajá. Esta ley rabínica fue desarrollada y codificada por estudiosos religiosos durante muchos siglos en la historia. Entonces, el espíritu de emancipación y nacionalismo que barrió a la Europa del siglo XIX ocasionó el desarrollo de una actitud más liberal en la educación, la cultura, la filosofía y la teología. Ese espíritu generó también varios movimientos judíos, algunos con líneas religiosas liberales, mientras que otros adoptaron ideologías nacionales y políticas que significaban una ruptura con la ortodoxia y su forma de vida, y abogaban por una integración completa en la sociedad no judía.
Es así como hoy en día la sociedad judía de Israel está formada por judíos observantes y no observantes, en un espectro que va desde los ultraortodoxos hasta los completamente laicos. Sin embargo, las diferencias entre ellos no están claramente definidas desde el punto de vista de la adherencia a las leyes y prácticas religiosas judías. El 20% de la población cumple todos los preceptos religiosos, el 60% cumple algunos y un 20% es básicamente no observante. Pero cada uno de los habitantes de Israel ha concebido a través de la historia que Israel fue concebido como un estado judío. Por lo tanto, el Shabbat, que es el sábado, y todas las festividades judías han sido instituidas como fiestas nacionales y son celebradas por toda la población judía y observadas por todos en mayor o menor medida. Otros indicadores del grado de religiosidad pueden ser el porcentaje de padres que otorga a sus hijos una educación religiosa o el porcentaje de quienes votan por partidos políticos religiosos en las elecciones nacionales. El significado de estas cifras, sin embargo, es incierto, dado que padres no observantes pueden inscribir a sus hijos en escuelas religiosas y muchos ciudadanos ortodoxos votan por partidos políticos no religiosos. Dentro de la minoría de observantes, tanto sefaradí como ashkenazí, son muchos los que aún adhiriéndose a una forma de vida regulada por las leyes religiosas judías, participan plenamente en la vida del país. Consideran el moderno Estado judío como el primer paso hacia la venida del Mesías y la redención del pueblo judío en la tierra de Israel. En contraste, algunos judíos ortodoxos consideran que la soberanía judía sobre la tierra de Israel podrá ser establecida solamente después de la venida del Mesías. Manteniendo estricta adherencia a la ley religiosa, se alojan en barrios propios, tienen sus propias escuelas, se visten con trajes tradicionales, dan roles netamente diferenciados al hombre y a la mujer y viven plegados sobre sí mismos. Veamos ahora un poco sobre la sociedad del kibutz. Antes de hablar de la sociedad del kibutz, hay que hablar sobre algunas controversias internas dentro del ambiente religioso y dentro del Estado de Israel. Dado que no hay una clara separación entre religión y Estado, tomen nota de esa parte, siempre hablando sobre controversias internas, la medida en que Israel debe manifestar su identidad religiosa ha sido un tema de constante polémica interna. El sector ortodoxo aspira a ampliar la legislación religiosa a otros campos más allá del derecho personal, que está sometido a su exclusiva jurisdicción, mientras que el sector no observante ve en ello una coerción religiosa y una violación de la naturaleza democrática del Estado. Un tema de discusión constante es el de según qué criterio se define a una persona como judía. O sea, con qué criterio se va a definir a una persona como judía. Por ejemplo, los círculos ortodoxos desean definir como judíos, conforme a la ley judía tradicional, solo a los nacidos de madre judía o a los convertidos según el rito ortodoxo estricto.
Los judíos no observantes, en cambio, suelen apoyar una definición basada en el criterio civil de identificación con el judaísmo. Entonces, esta controversia ha llevado a buscar medios legales para definir la demarcación entre religión y Estado. Mientras no se halle una solución global, se sigue aplicando el acuerdo no escrito, alcanzado en vísperas de la independencia del país, de mantener el status quo, es decir, no realizar ningún cambio significativo en la vigencia de las leyes relacionadas con la religión. Muy bien, ahora sí, vamos a platicar de la sociedad del kibutz. El kibutz es un marco social y económico singular. Está basado en principios igualitarios y comunitarios en Israel. Surgió de la sociedad pionera en comienzos del siglo XX y se convirtió en una forma de vida rural permanente. Con el correr de los años, los kibutzim desarrollaron una próspera economía, en un comienzo principalmente agrícola y posteriormente ampliada a empresas industriales y de servicios. Los kibutzim se distinguieron por la contribución de sus miembros al establecimiento y la construcción del Estado. En el periodo preestatal y durante los primeros años del Estado asumieron funciones centrales en los planos de asentamiento, inmigración y defensa. Pero cuando éstas fueron transferidas al Estado, la interacción entre el kibutz y la sociedad israelí disminuyó considerablemente. Es por eso que su centralidad como vanguardia en el desarrollo social e institucional disminuyó, y desde la década del 70 su poder político, que en los primeros tiempos del Estado les había llevado a una elevada representación, ha declinado. Sin embargo, la parte de los kibutzim en el Producto Nacional ha seguido siendo significativamente mayor que su proporción dentro de la población. En las últimas décadas, el kibutz se ha hecho más introspectivo, enfatizando el logro individual y el desarrollo económico. En muchos kibutzim, la antigua ética del trabajo, de hacerlo nosotros mismos, ha pasado a ser menos rígida. Se ha debilitado el tabú contra la contratación de asalariados y se emplean grandes números de trabajadores a sueldo que no son miembros del kibutz, y así simultáneamente un creciente número de miembros del kibutz trabaja en el exterior, siendo su salario acreditado al kibutz. En la actualidad, el kibutz es la obra de 3 generaciones. Los fundadores, motivados por fuertes convicciones y una ideología distintiva, formaron una sociedad con un modo de vida singular. Sus hijos nacidos en una estructura social existente, trabajaron duramente para consolidar la base económica, social y administrativa del kibutz. Entonces, la generación actual, que creció en una sociedad establecida y próspera, enfrenta los desafíos de la vida moderna. Hoy gran parte de las discusiones se centran en la naturaleza futura de la relación y la responsabilidad mutua entre el individuo y la comunidad del kibutz, así como en las implicaciones para esta comunidad de los recientes desarrollos en tecnología y comunicaciones. Algunos temen que al adaptarse a las cambiantes circunstancias, el kibutz se esté alejando peligrosamente de sus principios originales. Otros creen que su capacidad de llegar a compromisos y adaptarse es la clave de su supervivencia. Muy bien. De esta manera, entonces, estamos culminando, estimados estudiantes, la clase el día de hoy. Esta es la última clase
para luego dar paso al parcial que vamos a estar realizando entonces el próximo domingo, que es 20 de septiembre a las 7 de la noche. El parcial entonces será tomado de estas 5 clases. Repasen tanto las clases grabadas en este canal de YouTube como el material que se les ha proveído en PDF en la plataforma de Classroom. Como les comentaba al principio de la clase, el día domingo se estará haciendo una transmisión en vivo para poder dar detalles, para poder dar la información y las instrucciones sobre el examen parcial. Es importante que todos estén atentos y se conecten, porque al finalizar el en vivo o la transmisión en vivo que vamos a realizar, entonces se dará inicio al examen parcial. Esperen entonces la transmisión en vivo el próximo domingo. Ahí se estarán dando los detalles y ustedes podrán hacer su examen parcial. Quiero decirles que el examen va a ser un examen sencillo, un examen puntual, un examen que pues va a evaluar en sí cómo han ido tomando ustedes estas primeras 5 clases, y de seguro yo creo que al final cada uno de ustedes va a estar recibiendo su diploma aprobado de este curso. Muy bien, jóvenes, así es que sin más que decirles, quiero desearles una feliz semana, una semana dichosa y exitosa, una semana en la cual ustedes pues puedan repasar y estudiar para poder prepararse así para este examen parcial. Entonces, que todos tengan una buena noche y que el próximo domingo nos estemos encontrando aquí nuevamente para continuar con este curso que estamos realizando. Tengan una feliz noche cada uno de ustedes.